Aquí estoy retomando o dándole continuidad, mejor dicho, a los dos audios anteriores respecto de Ferdinand de Saussure, que como dijimos, junto con Peirce constituyen las bases, las teorías fundantes, por decirlo de alguna manera, del campo de la semiótica. Retomando un poco el pensamiento de Ferdinand de Saussure, habíamos dicho que unas clases en unos seminarios específicos que desarrolló en la Universidad de Ginebra entre el año 1906 y 1911 junto a un grupo de estudiantes y después se transformaron en sus asistentes y de hecho después compilaron sus notas y escribieron su libro, va a estar cuestionando la lingüística la lingüística que se desarrollaba en ese momento y de alguna manera se va a presentar como superador de la misma o intentando superar la misma. Justamente lo que planteaba Saussure en ese momento es que los estudios lingüísticos, tal como se venían desarrollando, no tenían el estatuto necesario como para constituirse como ciencia, básicamente porque no habían logrado constituir o definir un objeto bien autónomo, delimitado, y también cuestionaba el método con el que los estudios lingüísticos se venían realizando. Es así que entonces en estos seminarios y a partir de poder pensar diferentes cuestiones, él va a plantear que de todo el fenómeno complejo que implica el lenguaje humano, lo que se podía determinar como objeto de estudio concreto, determinado, observable para el lingüista, era la lengua. Justamente lo que él va a plantear es que la lengua es un sistema y la va a oponer básicamente al habla, que dijimos que era una de las primeras dicotomías que este autor plantea, ya que desarrolla gran parte de su pensamiento a partir de establecer pares dicotómicos. Y el primer par que establecería sería el de lengua y habla, ¿no? Va a plantear allí que la lengua es social, está presente en todos los individuos de una determinada comunidad lingüística, mientras que el habla es un acto individual voluntario, por lo que la lengua sería ese sistema que sería el objeto de estudio del lingüista, mientras que el habla no lo podría hacer básicamente porque como el habla sería individual, habría que abordar el habla en cada acción de un individuo al enunciar, ¿no? Entonces va a plantear que la lengua es un sistema de expresiones relacionadas con ideas, y ahí es donde él va a desarrollar una segunda dicotomía que es la de significado-significante. Saussure va como dijimos anteriormente, a plantear que la lengua no es una nomenclatura como se la consideraba hasta su época, no es un listado o un nombre de cosas y por otro lado de objetos o de elementos, sino que la lengua va a consistir en un sistema cuya unidad sería el signo lingüístico. El signo lingüístico lo va a describir, lo va a pensar, lo va a proponer como una entidad psíquica de carácter biplánica. Biplánica, ¿qué quiere decir? Con dos planos. Ustedes van a encontrar en la bibliografía, en el texto de Saussure que tienen en el Drive y que forma parte del contenido de esta primera unidad, un esquemita, un dibujito que él hace allí que se plantea la división entre significado y significante con la figura del árbol, ¿no? El significado constituiría el concepto, la idea, en tanto que el significante es la forma material que esa idea toma en la mente de un individuo. Entonces estaríamos hablando del significado como concepto y del significante como huella o imagen acústica, como esa materialidad. En el caso que plantea Saussure, el árbol sería
elemento de la vida vegetal que tiene un tronco, que tiene una copa, mientras que el significante sería ARBOL. Y en relación a esto, en relación al signo lingüístico, esta entidad biplánica que une un significado con un significante, va a plantear que esa unidad entre significado y significante es de carácter arbitrario. ¿Qué quiere decir esto? Que no es motivado, o sea, lo arbitrario se estaría oponiendo al concepto de motivado o de natural, ¿no? Entonces lo que va a plantear es que la relación que vincula a un determinado significado con un significante es de carácter inmotivado. Y también lo que va a plantear es que el significante del signo lingüístico es de carácter lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el significante del signo se desenvuelve en una línea de orden temporal, un significante detrás del otro. No pueden dos significantes ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, hasta ahora tenemos dos características del signo que propone Saussure: la arbitrariedad y el carácter lineal que este autor le asigna a el significante. También va a plantear que el signo tiene una particularidad, y la particularidad es que el signo es mutable e inmutable a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, esto que parece tan contradictorio, que el signo puede cambiar, pero a su vez puede no cambiar. ¿En qué sentido? En que el signo es inmutable, es decir, no cambia el vínculo entre el significado y el significante en el aquí y en el ahora, en la sincronía y por la voluntad particular de un hablante. Pero sí que los signos cambian o pueden cambiar en una perspectiva diacrónica. El lazo entre el significado y el significante es mutable a lo largo del tiempo. Esa es una cuestión interesante, y ustedes allí en el texto de Saussure tienen toda una serie de puntos que el autor desarrolla para poder entender por qué el autor considera que el signo es inmutable. Plantea, entre otras cosas, la cantidad de signos lingüísticos que serían necesarios para ir reemplazándolos en el caso de la mutabilidad. Otro aspecto que plantea en relación a la inmutabilidad del signo tiene que ver justamente con el aspecto arbitrario del mismo, y por otra parte también tiene que ver con la inercia colectiva, digamos, que hace que el signo se sostenga en el transcurso del tiempo. Entonces, hasta ahora hemos mencionado como características del signo la arbitrariedad, la linealidad del significante y la mutabilidad e inmutabilidad del signo. Bien, habiendo descrito algunas de las categorías, de las características del signo para Saussure, voy a retomar el aspecto que había mencionado anteriormente, y es que Saussure va a generar un modo particular de observar la lengua, no ya como una nomenclatura, como un catálogo de nombres que se le adjudicaban a ideas preexistentes, sino que va a pensar la lengua, como ya dijimos, como un sistema. Este es un sistema de valores puros. ¿Qué quiere decir esto? Y acá vamos a introducirnos en una noción que es muy importante en el desarrollo teórico de Saussure, y es la noción de valor. ¿Qué implica esto? Básicamente que por fuera de la lengua no es posible distinguir unidades, a ver, la idea es la siguiente: la lengua es un sistema de valores donde cada uno de los elementos, de los componentes de ese sistema, tiene un valor que es un valor que adquiere al interior del sistema. Es decir, el valor de cada signo lingüístico estará dado
por su relación de oposición y diferencia a los otros elementos del sistema. Es decir, cada signo lingüístico se opone y a su vez se diferencia de los otros elementos del sistema. Ustedes tienen en el texto de Leona el ejemplo de fish, del término fish, que traducido al castellano, el término fish en inglés, ¿no? Que traducido al castellano se traduce como pez o como pescado. Entonces, la diferencia entre el signo inglés y el signo en castellano no es la significación, sino el valor. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente que los signos lingüísticos en el sistema de la lengua, los valores de los signos son engendrados, tienen lugar, se dan a partir de la relación opositiva y diferencial con los otros elementos del sistema. Y esas relaciones hacen que cada signo adquiera un valor no por lo que vale en sí mismo, es decir, M no es M porque es M, sino M adquiere valor porque no es N y porque no es ñ. O en el caso de las vocales, por ejemplo, A adquiere valor porque no es E, no es I, no es O, no es U. Y esto plantea una cuestión realmente interesante que nos permite también abordar, además del carácter negativo, además del carácter arbitrario del signo, lineal del significante y su carácter de mutable e inmutable, nos permite también identificar al signo como una entidad negativa y diferencial, porque el signo no vale por lo que es, sino por lo que no es en relación con los otros elementos del sistema. Y estos valores generan al interior del sistema de la lengua dos tipos de relaciones o dos tipos de combinaciones que Saussure va a llamar relaciones sintagmáticas y relaciones asociativas. Es decir, a partir del carácter lineal del significante, los signos pueden establecer entre sí, a partir de su encadenamiento, relaciones de tipo sintagmáticas, porque se enlaza un signo detrás del otro, lo que constituye una relación de tipo sintagmática, compuesta por dos o más unidades de signos que sean consecutivos, como releer, mirar al futuro. Bueno, las oraciones son los ejemplos más claros de relaciones sintagmáticas. Y por otro lado, los signos establecen también al interior del sistema otro orden de relaciones que se llaman relaciones asociativas o paradigmáticas, se les van a decir también luego, que implican no ya la presencia de los elementos, no ya la presencia de los términos, sino relaciones que se dan en la memoria de los sujetos, es decir, fuera del discurso. ¿Qué quiere decir esto? Que los signos se relacionan, se vinculan por algo que tienen en común. Establecen grupos asociativos a partir de relaciones que tienen en común. Por ejemplo, educación, enseñanza, formación, capacitación, son todos significantes que los une la idea de ser un proceso educativo. Sin embargo, a la hora de designar algo, no nos da lo mismo decir que es una actividad educativa o una actividad de capacitación o es una actividad de instrucción, ¿sí? Sino que elegimos
significado que mejor representa la idea que se quiere exponer, ¿no? Del mismo modo, los signos establecen entre sí, como decíamos, diferentes tipos de asociaciones entre sí. Esas asociaciones tienen que ver con el significado, por ejemplo, como fue el ejemplo que yo di, puede tener que ver con una relación vinculada por el significante. Por ejemplo, templanza, bonanza, semblanza, ¿sí? Que tienen en común su terminación gramatical en ansa, por ejemplo. Es decir, los diferentes signos se vinculan entre sí en la memoria en un número que puede ser ilimitado a partir de tener algún elemento en común. Recupero entonces la idea general de esto que he planteado. Al interior del sistema, los signos establecen entre sí un orden de relaciones. Estas relaciones pueden ser de dos órdenes y se dan las dos simultáneamente, no es que ocurren o una o la otra. Y estas relaciones son las relaciones sintagmáticas, a partir de las cuales se relacionan por la linealidad del significante. Un signo se encadena con el otro, estableciendo un orden, una consecutividad. El ejemplo, como decía, más claro es la oración. La tarde está soleada, es un encadenamiento. Y por otro lado, a su vez, establecen un orden en la memoria. A esto se le denominan relaciones asociativas o paradigmáticas. Aquí los elementos no tienen que estar en presencia, sino que están o establecen un tipo de orden o de vinculación en la memoria, a partir de algún aspecto que tienen en común, que puede ser su significado, puede ser algún orden de tipo gramatical, su sonoridad, etcétera, etcétera. Bien, esto entonces serían los aspectos centrales del desarrollo teórico de Saussure que nosotros vamos a estar retomando aquí en la cátedra de semiótica. Les decía entonces la noción de la lengua como sistema, los signos como los elementos que componen ese sistema, las características de los signos, la lengua como un sistema de valores puros. La noción de valor es una noción muy importante en el desarrollo teórico de Saussure. Y terminamos planteando esta idea de que dentro del sistema, al interior del sistema, esos valores establecen entre sí diferentes tipos de relaciones. Bien, aquí estaríamos terminando con la exposición de Saussure y ustedes, como ya les mencioné y seguramente van a confirmarles los profesores de los prácticos, van a trabajar esta temática con el texto del curso de Lingüística General, un par de capítulos del curso de Lingüística General, el libro de Ferdinand de Saussure que dos de sus discípulos escribieron a partir de los apuntes que tomaron de sus clases y algunos textos que les suministró su esposa en ese momento. Y también un capítulo de un libro que se llama Problemas del lenguaje y la comunicación. Ustedes tienen allí el capítulo de Pablo Leona. Ese capítulo lleva por nombre Saussure, la lingüística estructural. Este sería el material entonces para este aspecto de la unidad 1.